¿Qué sucede cuando una esposa devota es humillada públicamente por la amante de su marido? ¿Crees que se desmorona en la derrota? Piénsalo de nuevo. Esta no es solo una historia de infidelidad, es un cuento de venganza calculada y transformación gloriosa. Estás a punto de presenciar cómo una mujer, a quien se burlaron por su ropa sencilla, orquesta una caída tan épica, tan perfectamente ejecutada, que pone de rodillas a un magnate. No solo se desquita, redefine todo el juego. Mantente atento, porque en el momento en que una esposa aparentemente dócil llega vestida de alta costura y las cámaras empiezan a flashear, todo cambia. El salón del desengaño, el salón de baile del Gran Hotel Cervantes en Madrid, brillaba con una luz incandescente que solo el dinero antiguo y la nueva ambición podían generar. Era la gala anual Corazón de la Ciudad, un evento clave para la élite filantrópica de la capital española. Arañas de cristal, pesadas como cascadas heladas, derramaban luz sobre mesas repletas de arreglos florales que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El aire estaba impregnado del aroma a perfume caro, el tintineo de las copas de champán y el murmullo bajo y autosatisfecho de los personajes más poderosos de la ciudad. Isabel Montero se movía entre la multitud con la gracia serena que había cultivado durante 15 años de matrimonio con Ricardo Montero. A sus 42 años, seguía siendo una mujer de belleza clásica, con ojos azules serenos y cabello rubio miel recogido en un moño sencillo y elegante. Esa noche, llevaba un vestido de seda azul zafiro profundo de Adolfo Domínguez. Era discreto, de buen gusto y con al menos 3 temporadas de antigüedad. En un mar de lentejuelas, plumas y escotes atrevidos, Isabel era un retrato de elegancia atemporal, casi olvidable. Ella lo sabía, y la mayoría de las noches se sentía cómoda con ello. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Su esposo, Ricardo, era un tiburón en un traje de sastre de Savile Row. No solo estaba en la sala, él era dueño de ella. Su imperio inmobiliario, Montero Desarrollos, tenía sus tentáculos de acero y vidrio envueltos alrededor de la mitad del horizonte de Madrid. Era carismático, con una risa sonora que exigía atención y una sonrisa que podía desarmar a sus competidores más feroces. Pero durante el último año, esa sonrisa rara vez se había dirigido a Isabel. Ella lo vio al otro lado de la sala, departiendo cerca de las exhibiciones de la subasta silenciosa. Y a su lado, prácticamente fusionada a él, estaba Luna. Luna Vidal era todo lo que Isabel no era. Tenía 26 años, con un cuerpo enfundado en un vestido de lentejuelas doradas que brillaba y dejaba poco a la imaginación. Era una influencer de redes sociales, una estrella de reality shows, una mujer cuya carrera entera se había construido sobre ser vista. Su risa era fuerte y gutural, un marcado contraste con los modales recatados de las otras mujeres. Era la amante de Ricardo, un hecho que quizás era el secreto peor guardado en su círculo social. La mano de Isabel se apretó en su pequeño bolso de mano. Había accedido a venir esa noche por el bien de las apariencias, una frase que se había convertido en el lema no oficial de su matrimonio. Es por el hospital infantil, Isa. Tenemos que mostrar un frente unido, había dicho él con su voz suave como mármol pulido, mientras sus ojos ya estaban distantes, probablemente enviando mensajes a Luna. Ella tomó un sorbo de champán para fortalecerse y comenzó el lento y familiar vals de una esposa de la alta sociedad.
moviéndose de un círculo de conversación a otro, intercambiando cumplidos con personas que conocía desde hacía años. «Isabel, te ves encantadora», dijo Margarita de Borbón, su propio vestido un derroche de volantes de alta costura. «Tú también, Margarita», respondió Isabel con una sonrisa genuina. Realmente le agradaba Margarita, pero su mirada seguía siendo atraída por Ricardo y Luna. Ahora estaban de pie con un grupo que incluía a algunos de los inversores más importantes de Ricardo, incluido el formidable magnate japonés, el Shinjo Kageyama. Ricardo gesticulaba de manera expansiva, contando una historia, y Luna se aferraba a su brazo, mirándolo con una expresión de adoración pura y sin adulterar. Era una actuación, y una asquerosamente buena. Isabel sintió una punzada familiar, una mezcla sorda y dolorosa de humillación y pena. Ya no era la aventura en sí lo que más la hería. El shock inicial se había convertido en una especie de dolor crónico. Era la desfachatez de ello. Ricardo no solo tenía una amante, la exhibía. La estaba desafiando a que lo enfrentara, a que hiciera una escena, sabiendo que ella era demasiado reservada, demasiado digna para hacerlo, como si percibiera su atención. Los ojos de Luna, afilados y verdes como los de un gato, se dirigieron al otro lado de la sala y se encontraron con los de Isabel. Una sonrisa lenta y engreída se extendió por sus labios perfectamente maquillados. Le susurró algo al oído a Ricardo. Él miró a Isabel, su expresión momentáneamente indescifrable, antes de volverse hacia su audiencia. Más tarde, mientras Isabel hablaba con la presidenta de la gala, escuchó la voz de Luna, aguda y resonante, desde un grupo cercano. ¿Puedes creerlo? Parece que acaba de salir de un catálogo de 2010, dijo Luna, con la voz chorreando con descendencia. Algunas risitas serviles la siguieron. Quiero decir, entiendo que sea de cierta generación, pero esta es la gala corazón de la ciudad, no una reunión de club de lectura suburbana. Ricardo tiene una imagen que mantener. Es una pena que a su esposa no parezca importarle. Las palabras golpearon a Isabel con fuerza física. No fue solo un insulto, fue un despojo público de su valor. Una declaración de que ya no era apta para el mundo que ella había ayudado a Ricardo a construir. La mujer que había organizado innumerables cenas para sus clientes, que había recordado los nombres de sus hijos y sus vinos favoritos, que lo había apoyado a través de crisis financieras y batallas corporativas, ahora estaba siendo descartada como una reliquia anticuada por la mujer que dormía en la cama de su marido. Sus mejillas ardían. Quiso darse la vuelta, acercarse y abofetear la expresión engreída de Luna. Quiso gritarle a Ricardo por permitir esto, por crear el ambiente donde tal falta de respeto podía florecer. Pero no lo hizo. En cambio, se disculpó con un murmullo tranquilo y caminó hacia la terraza, con la postura recta como una tabla. El aire fresco de la noche fue un alivio. Abajo, el Parque del Retiro era un misterio oscuro y extenso, sus bordes bordeados por las luces de la ciudad. Apretó la balaustrada de piedra fría, con los nudillos blancos. Había sido una tonta. Su dignidad, su sufrimiento silencioso, su creencia en mantener un frente unido. ¿Qué le había reportado? Se había interpretado no como fortaleza, sino como debilidad, como permiso. Ricardo la encontró allí 10 minutos después. «Ahí estás», dijo con un tono desenfadado, como si no hubiera estado de pie mientras su amante se burlaba de ella. «Kageyama está a punto de irse. Quiero que nos despidamos juntos». Isabel se volvió para enfrentarlo, con los ojos fríos,
Escuché lo que dijo Ricardo. Él tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. Se aflojó la corbata. Luna puede ser un poco exagerada. Es joven. No entiende los matices de nuestro mundo. ¿Los matices? La voz de Isabel era peligrosamente baja. El matiz donde permites que tu amante humille públicamente a tu esposa mientras intentas cerrar un trato. ¿Está eso en el manual? Oh, por el amor de Dios, Isabel, no seas tan dramática, espetó él, su paciencia, siempre escasa con ella últimamente, evaporándose. Fue un comentario tonto sobre un vestido. ¿Un vestido? ¿De eso se trata? Si quieres un vestido nuevo, ve a comprar uno. Compra 10. Compra toda la maldita tienda. Sabes que no me importa el dinero. Eso fue todo. Ese fue el centro de su desdén. Él pensó que se trataba de un vestido. Él pensó que su dolor, su humillación, toda su identidad, podían ser aplacados con una tarde de compras. Él ya no la veía como una pareja, ni siquiera como una persona. Ella era solo otro de sus activos, uno que aparentemente se había depreciado con el tiempo. Tienes razón, dijo ella, su voz de repente clara y completamente desprovista de la emoción que él esperaba. Es un comentario tonto sobre un vestido. Ricardo la miró, sorprendido por su repentina capitulación. Esperaba lágrimas, recriminaciones, otra discusión agotadora que no llegaría a ninguna parte. Su acuerdo plácido lo desconcertó. Bien, dijo con cautela. Entonces, vamos a despedir a Kageyama. Mientras regresaba al brillante salón de baile a su lado, presentando la imagen perfecta de la esposa que apoya, algo dentro de Isabel cambió. El dolor no desapareció, pero se cristalizó. Se endureció en un único y nítido propósito. Ricardo tenía razón. No se trataba del vestido. Se trataba de todo lo que el vestido representaba. Y él, en su arrogancia, acababa de entregarle el arma que necesitaba. Él pensó que ella era una reliquia de una época pasada. Él y su amante llamativa, ruidosa y moderna, pensaron que su estilo de fuerza tranquila estaba obsoleto. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Mientras sonreía con gracia al señor Kageyama, hizo una promesa silenciosa. No dejaría a Ricardo. Todavía no. Eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. No. Ella no sería la esposa trágica que se desvanecía en la oscuridad. Se convertiría en la mujer que Ricardo no podía permitirse perder, y la mujer que Luna nunca podría esperar ser. El juego había comenzado, e Isabel Montero, una mujer de cierta generación, estaba a punto de reescribir las reglas. La estrategia silenciosa. Los días siguientes a la gala fueron un estudio de tranquilidad engañosa. En la superficie, nada cambió en el cavernoso apartamento de los Montero, en la Gran Vía. Ricardo estaba ocupado, consumido por las negociaciones finales del trato con Kageyama. Llegaba tarde a casa, oliendo ligeramente al embriagador perfume de Luna, y se iba temprano, con la mente ya en las hojas de cálculo y las leyes de zonificación. Él e Isabel se movían el uno alrededor del otro, con la coreografía distante y practicada de una pareja de muchos años que se había quedado sin cosas que decir. Él confundió su silencio con aquiescencia, su calma con derrota. Fue un error de cálculo fatal, porque para Isabel, el apartamento se había transformado de un hogar en un cuartel general. La humillación en la gala no la había quebrado, la había forjado. El dolor sordo de la traición había sido reemplazado por el fuego frío y claro de la determinación. Ya no era una víctima en la historia de su propia vida, era la arquitecta de su próximo capítulo.
Su primer movimiento no fue hacia un abogado de divorcios, sino hacia su ordenador portátil. No investigó la división de activos ni los arreglos de custodia. En cambio, pasó horas en el antiguo estudio de su difunto padre, una habitación a la que Ricardo nunca entraba, rodeada de sus libros encuadernados en cuero sobre finanzas e historia del arte. Su padre, un respetado banquero de inversiones, le había enseñado más que solo a apreciar un Monet. Le había enseñado a leer un balance y, lo que es más importante, a comprender que el verdadero poder rara vez grita. Isabel comenzó a desenredar meticulosamente sus propias finanzas del laberíntico imperio de Ricardo. A lo largo de los años, le había prestado poca atención, permitiéndole a él y a su ejército de contables gestionarlo todo. Ahora examinaba cada extracto, cada fideicomiso, cada vehículo de inversión que llevaba su nombre. Descubrió que, gracias a un preacuerdo matrimonial perspicaz en el que su padre había insistido y a varias herencias que había recibido, era independientemente más rica de lo que Ricardo probablemente recordaba. No era solo una dependiente, era una socia silenciosa. Su segundo paso fue una llamada telefónica. No a una amiga para un almuerzo lleno de lágrimas, sino a un número que no había marcado en más de una década. «Antoine», dijo, con la voz suave y segura. «Soy Isabel. Isabel Montero». Al otro lado de la línea, en un elegante taller parisino, Antoine Beaumont, uno de los modistos más venerados y reclusivos del mundo, se detuvo en su boceto. Recordaba a Isabel, no como la esposa de un descarado magnate español, sino como la hija de su viejo amigo, una joven con una comprensión innata y tranquila del estilo que era una rareza. «Isabel», dijo, con la voz cálida de sorpresa. «Ma chérie, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Necesito un vestido, Antoine», dijo simplemente. «No, necesito más que un vestido. Necesito una armadura». Intrigado, Antoine escuchó mientras Isabel explicaba no los detalles sórdidos de la aventura de su marido, sino la esencia de su objetivo. No habló de venganza ni de humillación. Habló de recuperación, de presencia, de hacer una declaración sin pronunciar una sola palabra. No era una mujer despechada, era una mecenas con una visión. Era un lenguaje que Antoine entendía perfectamente. «No me interesa lo que está de temporada», concluyó Isabel. «Me interesa lo que es eterno. Déjalo en mis manos», dijo Antoine. Una chispa creativa se encendió. «Tengo una idea, algo transformador». Le dijo que volaría a Madrid para una consulta privada la semana siguiente. La última pieza de su estrategia inicial fue la más crucial. Isabel sabía que un vestido nuevo, por espectacular que fuera, sería solo un espectáculo fugaz sin la narrativa adecuada. Necesitaba controlar la historia. Para esto, recurrió a los mejores. Se aseguró una reunión con Silvia Vera, la directora de Vera Comunicación, una firma de relaciones públicas tan exclusiva y efectiva que era conocida en los círculos mediáticos como las reinas hacedoras. Silvia era una leyenda, aguda, impecablemente vestida y notoriamente selectiva con su clientela. No manejaba escándalos, construía legados. Se reunieron en un discreto salón de té en el Hotel Ritz. Silvia, con su bob negro severo y su mirada penetrante, escuchó atentamente mientras Isabel exponía su situación. Una vez más, Isabel fue estratégica. Pintó un cuadro, no de un matrimonio en crisis, sino de una mujer en una encrucijada. «Durante 15 años he sido la señora Ricardo Montero», explicó Isabel, con las manos apoyadas con calma en su regazo. «He apoyado sus ambiciones,
criado a nuestros hijos y gestionado nuestras obligaciones sociales. He sido una socia en la construcción del nombre Montero. Ahora siento que es hora de cultivar mi propia identidad, de salir a la luz en mis propios términos. Mencionó su deseo de revivir la fundación benéfica inactiva de su familia, centrándose en la educación artística para niños desfavorecidos, una causa que le apasionaba genuinamente. Estaba utilizando su propia historia, su propio nombre, el que tenía antes de Montero. Silvia la observó, con un destello de admiración en sus ojos. La mayoría de las mujeres que acudían a ella estaban en pánico, desesperadas por salvar una reputación. Isabel estaba tranquila, serena, y pensando 3 movimientos por delante. No le estaba pidiendo a Silvia que limpiara un desorden. La estaba invitando a construir un monumento. ¿Y Ricardo?, preguntó Silvia, con la voz neutral. ¿Cuál es su papel en esta evolución? Ricardo, como siempre, está enfocado en sus negocios, dijo Isabel, con una pequeña y enigmática sonrisa. Él cree que mi mundo es muy pequeño. No tiene idea de la magnitud de mis planes. Él piensa que mi mayor ambición es redecorar la casa de verano en Marbella. Los labios de Silvia se curvaron en una rara sonrisa cómplice. Hombres como su esposo a menudo sufren de una falta de imaginación cuando se trata de sus esposas, observó. Ven a la mujer con la que se casaron hace 20 años, no a la mujer en la que se ha convertido. Así que quieres lanzar tu fundación, y quieres hacerlo de una manera que sea imposible de ignorar. Exactamente, confirmó Isabel. La gala anual de maestros modernos en el Museo del Prado es en 6 semanas, dijo Silvia, con la mente ya trabajando. Es el evento más fotografiado de la temporada de primavera, más prensa que la Gala Corazón de la ciudad, por un factor de 10. Todos los que importan en el arte, las finanzas y los medios estarán allí. Ese será nuestro escenario. Un plan comenzó a formarse entre ellas, una campaña cuidadosamente orquestada de susurros y filtraciones estratégicas. Sembrarían historias en las columnas adecuadas, no sobre la aventura, sino sobre el resurgimiento de Isabel Montero. Historias sobre la reactivación del legado filantrópico de su familia, sobre su pasión por el arte, sobre su influencia discreta. La construirían pieza por pieza, creando una narrativa tan convincente que para cuando ella pisara esa alfombra roja, no sería solo la esposa de Ricardo Montero. Sería una fuerza por derecho propio. Cuando Isabel regresó al apartamento esa tarde, Ricardo estaba en casa temprano por una vez. Estaba hablando por teléfono, paseando por la sala de estar. «No, Luna, no puedes venir», estaba diciendo. Su voz un gruñido bajo y frustrado. La Gala del Prado es una bestia diferente. Es solo para la lista A. Mesas corporativas. Mi mesa es para inversores. No, no se trata de ti. Se trata de negocios. Isabel pasó junto a él, un fantasma en su propia casa. Él apenas la miró. Estaba demasiado ocupado gestionando las expectativas de su amante, completamente ajeno a la revolución silenciosa que se estaba tramando a pocos metros de distancia. Estaba librando la batalla equivocada, vigilando el frente equivocado. Estaba tan centrado en la ruidosa y brillante distracción de Luna que no se dio cuenta del cambio tectónico silencioso que ocurría justo debajo de sus pies. La esposa a la que daba por sentada estaba afilando sus armas en silencio, reuniendo a sus aliados y preparándose para subir a un escenario que él no podía controlar. El golpe maestro. Las 6 semanas previas a la Gala del Prado fueron una clase magistral de sutileza.
Mientras Ricardo estaba consumido por las etapas finales y frenéticas de su acuerdo con Kageyama, un acuerdo que Isabel sabía que se estaba volviendo más complicado de lo que él dejaba entrever, ella estaba construyendo silenciosamente su coalición. Esta no era una guerra que se ganaría con gritos en su vestíbulo de mármol, sino con almuerzos discretos, amistades reavivadas y el goteo lento y constante de información en los canales correctos. Su primera y más importante alianza fue con una mujer llamada Béatrice Dubois, la viuda de un diplomático francés y una figura venerada en el mundo del arte. Béatrice era prima de Antoine, el modisto, una mujer que se movía con la tranquila autoridad de alguien que había visto imperios surgir y caer entre cócteles. Había sido una querida amiga de la madre de Isabel, y Isabel siempre había admirado su sabiduría y su conocimiento enciclopédico de la sociedad madrileña. Se reunieron en La Giralda, un bastión de encanto del viejo mundo que parecía un mundo aparte de los lugares de moda y transitorios que Luna frecuentaba. Con copas de Sancerre, Isabel expuso la historia completa, sin ocultar nada. Habló de la aventura de Ricardo, de la burla pública de Luna y de la profunda subestimación de su marido. Beatriz escuchó, su rostro elegantemente arrugado sin delatar, nada más que una concentración reflexiva. Cuando Isabel terminó, extendió la mano por encima de la mesa y le dio una palmadita. «Mi querida», dijo, su voz un murmullo bajo y cultivado, «hombres como Ricardo Montero construyen sus mundos sobre los cimientos que sus esposas proporcionan. Se acostumbran tanto a la estabilidad que olvidan que el cimiento está allí, hasta que se agrieta». Tomó un sorbo de su vino. «Así que no solo estás redecorando la casa, la estás reconstruyendo en tus propios términos. Lo apruebo. Lo siento». La aprobación de Beatriz fue más que un consuelo, fue una clave. Abrió puertas que habían estado cerradas para Isabel durante años, puertas por las que Isabel ni siquiera se había dado cuenta de que quería pasar. De repente, Isabel estaba coorganizando una exposición privada en una galería de Chelsea, siendo reintroducida por Beatriz a curadores de museos, artistas y, lo más importante, a los filántropos de la vieja élite de la ciudad, las mismas personas cuyo respeto Ricardo anhelaba, pero nunca podía dominar por completo. Ellos vieron en Isabel no el apéndice de Ricardo, sino la hija de un hombre al que habían respetado y una mujer de sustancia por derecho propio. Hablaron de su fundación revitalizada, la Fundación Montero para las Artes, con genuino interés. Su pasión era auténtica, su conocimiento de la historia del arte profundo. No era una esposa aburrida buscando un pasatiempo, era una persona seria con una misión seria. Mientras tanto, Silvia Vera y su equipo hacían su magia en la prensa. No hubo filtraciones jugosas sobre la aventura. Eso habría sido demasiado burdo, demasiado al estilo de Luna. En cambio, una narrativa diferente comenzó a tomar forma. Un pequeño artículo apareció en la sección de estilo de El País sobre el resurgimiento del lujo discreto y la filantropía intelectual, contrastándolo sutilmente con la caridad más ruidosa y teatral de la gente de nuevo dinero. El nombre de Isabel fue mencionado como un ejemplo principal de lo primero. Un artículo en Vogue España perfiló a los legados, hijos de familias prominentes que estaban reviviendo el trabajo caritativo de sus padres. La Fundación Montero fue destacada prominentemente con una cita de Isabel sobre la creencia de su padre de que el arte es la conciencia de una ciudad. No había ninguna foto de ella, solo sus palabras, lo que les daba más peso.
Estos susurros eran una forma de guerra psicológica. No atacaban directamente a Ricardo o Luna. Simplemente crearon un mundo, un estándar de elegancia y propósito, del cual Luna, por su propia naturaleza, estaba excluida. Luna, que documentaba cada comida cara y vacaciones patrocinadas en Instagram, era la encarnación de la cultura performativa que el artículo sutilmente denunciaba. Ricardo, cuando se dio cuenta de todo, se sintió complacido. «Buena prensa para la familia», comentó una mañana, al ver una mención de la Fundación Montero en una columna de Sociedad. «Me alegro de que te mantengas ocupada, Isa». Estaba tan cegado por su propio ego que vio sus actividades como una extensión encantadora e inofensiva de su propia construcción de marca, como una nueva ala, decorada con buen gusto, de su sede corporativa. No vio que era un edificio completamente separado, con sus propios cimientos y su propia fuente de poder. Luna, sin embargo, no estaba tan complacida. Vio el cambio y la enfureció. Su mundo se construía sobre la atención, y de repente una parte de esa atención se estaba desviando hacia la aburrida esposa. «¿Qué es esto que sigo viendo sobre la fundación de Isabel?», le exigió a Ricardo una noche en su elegante y minimalista loft en el barrio de Salamanca. Un loft pagado por una sociedad de responsabilidad limitada conectada a Montero Desarrollos. «Está haciendo que parezca la próxima duquesa de Alba. Es vergonzoso. La gente va a pensar que no puedes controlar a tu propia esposa». «No es nada, cariño», la tranquilizó Ricardo, distraído por una docena de otras presiones comerciales. «Es un pequeño proyecto para mantenerla feliz. No significa nada, pero sí significaba algo. La inseguridad de Luna comenzó a volverla descuidada. Se volvió más ruidosa, más exigente. Publicó fotos cada vez más lujosas en línea. Un nuevo brazalete de diamantes, un viaje de fin de semana a Ibiza en un jet privado, un primer plano de un bolso Hermès recién comprado colocado artísticamente en la mesa de un café, un video de Boomerang de copas de champán tintineando con un amigo masculino sin rostro que había contratado para el día. Sus subtítulos eran una desesperada andanada por la relevancia. «Viviendo mi mejor vida, sin preocupaciones». Algunas chicas tienen títulos, otras tienen tesoros. Vida monaguesca, pero su momento no podría haber sido peor. Por primera vez, el mundo, de hecho, no se molestaba con Luna Vidal. Sus exhibiciones desesperadas de riqueza, que hace solo unas semanas podrían haber sido vistas como aspiracionales, ahora parecían infantiles y vulgares en el contexto del gran y significativo gesto de Isabel. La sección de comentarios, una vez su cámara de eco personal de adoración, se convirtió en un pelotón de fusilamiento. Mientras publica selfies, su esposa está cambiando el mundo. «Esto es tan de mal gusto», lee la sala. «Clase basura. Y todos sabemos cuál eres tú». Esa etiqueta sin preocupaciones parece muy preocupada. El último clavo en el ataúd de su personaje público no vino de un troll, sino de su agente. La llamada llegó por la tarde. «Luna», dijo, con la voz tensa y desprovista de su habitual adulación. «Esa campaña de relojes de lujo que estábamos cerrando, están retirando la oferta». «¿Qué? ¿Por qué?», chilló ella, con la copa de champán temblándole en la mano. «Su marca es sobre elegancia atemporal, Luna. Sienten que tu percepción pública actual no está alineada con ese mensaje. Van en una dirección diferente». La línea se cortó, dejando a Luna en una jaula silenciosa y dorada de su propia creación. Su marca, construida sobre ser el brillante centro de atención,
había sido instantánea e irrevocablemente devaluada. Ya no era la otra mujer escandalosa y emocionante. Era solo la amante de mal gusto de un hombre cuya esposa acababa de convertirse en una leyenda. Para Ricardo, las consecuencias fueron más inmediatas y mucho más graves. Entró a un almuerzo de seguimiento con el señor Kageyama y su equipo, esperando finalizar la logística. En cambio, encontró a Isabel ya sentada en la mesa, en profunda conversación con la señora Kageyama. El señor Kageyama había solicitado específicamente su presencia. La atmósfera era palpablemente diferente. La conversación no era de hormigón y acero, sino de arte y legado. El señor Kageyama se volvió hacia Isabel. Mi esposa me estaba contando sobre el enfoque de su fundación en preservar las formas de arte tradicionales entre los jóvenes. Es un tema muy cercano a mi corazón. Isabel respondió con un punto erudito sobre la pérdida de habilidades artesanales en la era digital, su conocimiento fluido y su pasión genuina. Ricardo solo podía sentarse allí, un observador silencioso e inútil, en su propia reunión. Sintió un pavor frío apoderarse de sus huesos mientras observaba la escena desarrollarse. Siempre se había presentado como el lobo solitario, el genio singular detrás de su imperio. Ahora, Kageyama y sus otros inversores vieron que su mayor activo era el que había descuidado y despreciado. Vieron a Isabel no como un posible pasivo en un divorcio complicado, sino como una fuerza estabilizadora, una mujer de integridad. Su propio carácter, por extensión, estaba ahora bajo revisión. Su aventura imprudente ya no era un asunto privado, era un riesgo comercial flagrante. Su esposa es una mujer formidable, Montero, le dijo Kageyama a Ricardo más tarde, mientras se iban. Sus palabras una daga perfectamente cortés. La fuerza de una empresa no reside solo en su balance, sino en el carácter de su liderazgo, en todo su liderazgo. El rechazo social fue rápido y brutal. No fue un decreto formal, sino 1000 pequeños cortes. Llamó a su compañero de golf habitual, un hombre que conocía desde hacía 20 años, solo para ser recibido con una excusa endeble e increíble sobre un dolor de espalda. Las invitaciones a cenas privadas y escapadas de fin de semana simplemente dejaron de llegar. Las esposas de sus amigos y socios comerciales, que una vez habían tolerado la presencia de Luna con sonrisas forzadas, ahora lo saludaban con una cortesía helada antes de darse la vuelta. Se pusieron inequívocamente del lado de Isabel. Ella no se lo había pedido. No tenía por qué hacerlo. Sus acciones habían hablado por ella, y todos habían escuchado el mensaje. Isabel Montero era una mujer a la que respetar. Ricardo, por primera vez en su vida, se sintió impotente. Intentó confrontar a Isabel en su apartamento esa noche. El espacio, que alguna vez fue un monumento a su éxito, ahora se sentía como su territorio soberano. ¿Qué fue eso, Isabel?, exigió, tratando de invocar su antigua y atronadora autoridad. Pero su voz era hueca, un fantasma en la vasta sala de estar. ¿Qué diablos fue todo ese espectáculo? Isabel levantó la vista de una propuesta que estaba revisando para la fundación, su expresión tan plácida como un lago profundo. La gira, dijo su voz uniforme y fría, fui yo recordándote a ti y a todos los demás quién soy. No soy solo tu esposa, Ricardo. Soy la hija de Roberto Montero. Soy una socia en esta vida que construimos, y no seré despedida ni irrespetada, ni por ti, y ciertamente no por tu amante. Fuiste a mis espaldas, te alías con mi rival, Miguel Santos, espetó él, su rostro manchado.
Construí una junta directiva para mi fundación, lo corrigió suavemente. La corrección en sí misma era una demostración de poder. Miguel Santos, a pesar de tu historia, comprende la importancia del deber cívico. La señora Kageyama siente pasión por la educación artística. Su presencia da credibilidad a una causa en la que creo. Nunca se trató de ti, Ricardo. Simplemente asumiste que el mundo gira en torno a ti. Ese siempre ha sido tu problema. Él la miró, finalmente viendo la profundidad de su locura. Había pinchado a una osa que creía que era un gatito. Se había burlado de su ropa, su tranquilidad, su dignidad. No había logrado comprender que esas eran las fuentes mismas de su fuerza. Él había pensado que el poder era ruidoso, llamativo y de lentejuelas doradas. Se había equivocado. El poder era un vestido de alta costura que susurraba, un plan estratégico ejecutado en silencio y una red de aliados unidos por el respeto mutuo, no por el dinero. La reina de un nuevo reino. El golpe final y aplastante llegó una semana después. Ricardo estaba en su oficina, mirando hojas de cálculo que de repente parecían sin sentido, cuando sonó su línea privada. Era David Ortiz, el vicepresidente senior del banco que financiaba el proyecto Kageyama. «¿Ricardo?», comenzó David, con un tono incómodamente formal. «Estoy llamando por el último tramo de financiación para la Torre Montero. La Junta tuvo una reunión esta mañana. Hay algunas preocupaciones». «Preocupaciones», repitió Ricardo, con el estómago encogiéndose. «El trato está firmado. Kageyama está dentro». «Sí, lo sabemos. Pero nuestro compromiso depende de nuestra confianza en el liderazgo del proyecto. Ricardo, la Junta está preocupada por la estabilidad de su liderazgo personal a la luz de los recientes desarrollos públicos. La prensa ha sido extensa. La implicación era tan clara como catastrófica. El banco y el mundo veían a Isabel como la parte estable. Sin ella implícitamente a su lado, el propio Ricardo parecía una mala inversión. Se enfrentaba a la ruina financiera no por una caída del mercado, sino porque no había sabido valorar a su esposa, la que la encontró en el estudio, un lugar al que ahora entraba con la aprensión de un suplicante que se acerca a un trono. La habitación estaba llena de la luz del sol de la tarde, y ella estaba bañada en ella, un icono de autoridad tranquila. «Van a retirar mi financiación, Isabel», dijo, su voz despojada de toda su fanfarronería habitual. Parecía derrotado, más pequeño, un hombre desinflado. «Por tu culpa». Isabel dejó su pluma y cruzó las manos sobre el escritorio antiguo. «No, Ricardo», dijo. Su voz no era dura, sino firme como el acero. «Es por tu culpa, por tus decisiones, tu arrogancia, tu profunda falta de juicio y tu creencia de que la única persona en este matrimonio que importaba era la que estaba en el espejo». Él se hundió en una silla frente a ella, el cuero suspirando bajo su peso. «¿Qué quieres, Isa?», susurró, usando el viejo diminutivo familiar. Sonaba extraño, inmerecido. «¿Un divorcio? ¿La mitad de todo? ¿Todo?». Isabel lo consideró durante un largo momento. Podría arruinarlo por completo. Tenía el poder, la influencia y la justificación para hacerlo. Pero nunca la había motivado la pura venganza. Su objetivo había sido la recuperación, no la destrucción. «Quiero respeto, Ricardo», dijo, su voz bajando a un susurro, obligándolo a inclinarse. «Y quiero un nuevo arreglo. Nuestro matrimonio tal como lo conocíamos ha terminado. Eso no es negociable. De ahora en adelante somos socios comerciales.
Tú dirigirás tu empresa y yo dirigiré mi fundación. Mantendremos una fachada pública de civilidad por el bien de nuestros hijos y nuestros intereses comerciales restantes. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Tu aventura con Luna Vidal terminará, de inmediato y de forma permanente. Proporcionarás un acuerdo generoso pero final, cuyos términos redactará mi abogado. Incluirá un acuerdo de confidencialidad inquebrantable. Ella desaparecerá de nuestras vidas y del ojo público. Si veo una sola publicación críptica en las redes sociales de ella, ese acuerdo se anulará. ¿Está claro? Él solo pudo asentir, con los ojos bien abiertos. Viviremos en esta casa como convivientes, pero no como pareja. Asistiremos a eventos importantes juntos cuando sea necesario como socios en la empresa Montero, pero nuestras vidas privadas serán completamente separadas. Estos son mis términos. No son negociables. Ricardo miró a la mujer que tenía delante. Serena, poderosa y en completo control. Y supo que no tenía otra opción. Había perdido. Había estado tan ocupado despreciando a su esposa, tan confiado en su mansedumbre, que nunca la vio alzarse por encima de él. Asintió lentamente, el arquitecto de un imperio desmoronándose, puesto de rodillas no por una desaceleración del mercado o un depredador corporativo, sino por la voluntad tranquila e indomable de la mujer, cuyo vestido había dejado que su amante se riera. Isabel Montero no solo había ganado la batalla, había redibujado todo el mapa de su mundo, y en este nuevo mundo, ella era y siempre sería la reina. La historia de Isabel es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no se trata de ser la voz más ruidosa de la sala. Se trata de confianza silenciosa, pensamiento estratégico y conocer tu propio valor infinito. Ella transformó la humillación en empoderamiento y les dio a todos los que la subestimaron una lección que nunca olvidarían. ¿Qué te pareció el épico regreso de Isabel? ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que alguien le dio la vuelta a la tortilla de forma tan completa a sus detractores? Comparte tus pensamientos y tus propias historias en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia de drama y triunfo te ha cautivado, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar su propio poder. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte otra increíble historia de la vida real.